2001 Odisea en el espacio. Pues esta es una de mis películas favoritas de Stanley Kubrick y está considerada una obra maestra de la ciencia ficción. Pero yo entiendo que haya gente que no le guste, porque es una película lenta, tiene un final así como abstracto y eso echa para atrás a más de uno. De hecho, mis padres siempre me cuentan que cuando salieron del cine de verla, la gente decía, hostia, esto es una basura, no sé qué, y ellos salieron encantados. Yo la he visto 1000 veces y a mí me encanta, sobre todo el principio, con los monos, que está todo eso muy bien hecho. Tiene una de las elipsis más famosas de la historia del cine, que es cuando un mono tira un hueso y al caer se convierte en una nave, ¿no? Pues ya os digo, es una película que me encanta. Está basada en el relato corto El Centinela, de Arthur C. Clarke, que luego lo modificó y ya lo convirtió en novela, que es 2001 Odisea en el espacio. Después hizo varias secuelas más, que es 2010 Odisea 2, 2061 Odisea 3 y 3001 Odisea Final. Acabo de ver 2010 y sin ser una obra maestra me parece una secuela más que digna. Hola amigo mío, hablemos de ello. Pues verás, hace poco me compré el Blu-ray de 2010, que llevaba años sin ver la película y me la puse el otro día. Y tengo que decirte que me parece una grandísima película de ciencia ficción, con una historia muy chula, un final muy guapo, muy original, que no he visto en otras pelis, pero sí que creo que es una mala secuela de 2001. Y lo creo más que nada porque el tono es muy distinto, ¿no? Incluso las sociedades que te muestran en 2001 y en 2010 son muy diferentes. Peter Hyams es un director que a mí me gusta bastante, tengo varias películas suyas, y sí que me gustan las atmósferas futuristas que crea. De hecho, Atmósfera Cero es una película que me encanta. Pero bueno, esta es un western espacial, es la versión en el espacio de Solo ante el peligro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que de Peter Hyams a Stanley Kubrick hay muchas diferencias. Yo os comenté en algún que otro vídeo que Stanley Kubrick me parece un director un poco sobrevalorado, que cuando digo esto mucha gente se vuelve loca y ya piensa que no me gusta el director, y no, a mí el director me gusta muchísimo y creo que es un grandísimo director, solo que a veces creo que se exagera con su grandeza o con la grandeza de alguna de sus películas. Pero eso no lo pienso con 2001, que creo que es, si no la mejor, de las mejores de su filmografía. Pues una cosa que me encanta de esta película es que cuando tú ves la sociedad del futuro, ves una sociedad distinta de la tuya. Incluso a día de hoy, que esta película ya es retrofuturista, sigues viendo una sociedad distinta de la que conoces. En cambio eso Peter Hyams no lo consigue con 2010. Tú la sociedad que ves aquí, pues sí que es la sociedad que tú conoces, ¿sabes? La sociedad nuestra, solo que unos años en el futuro, ¿sabes? Entonces eso es lo que creo que no acaba de casar una con otra. El director sí que habló con Stanley Kubrick para hacer la secuela y le pidió su permiso, por así decirlo, pero bueno, yo creo que más que su permiso sería su bendición, ¿no? Y Stanley Kubrick le dijo, sí, tú puedes hacer lo que quieras. Además, él, como ya conoce la industria, cuando acabó de rodar 2001, ordenó destruir todos los decorados, todas las maquetas, toda la mierda. Así que Peter Hyams tuvo que partir de cero para hacer 2010. Y oye, el trabajo que hizo, muy meritorio, ¿eh? Como anécdota te diré que 2010 tuvo incluso más nominaciones al Oscar que 2001, ¿eh? Pues Peter Hyams contó también con 2010 con la colaboración de Arthur C. Clarke, como Stanley Kubrick, porque 2010 sí que es una adaptación de la novela 2010 de Arthur C. Clarke, que esa novela es una secuela de la película de Stanley Kubrick, no de la novela 2001 de Arthur C. Clarke, porque ambas se hicieron más o menos a la par. O sea, cuando hicieron la película 2001, Stanley Kubrick contó con Arthur C. Clarke y ambos escribieron la película y demás, que la película está inspirada en un relato corto de Arthur C. Clarke que era El Centinela. Pues mientras Arthur colaboraba con Kubrick en la película, sí que iba escribiendo su novela, que también tenía diferencias con respecto a la peli. La más notable de ellas es que en la película los hechos se ubican en Júpiter y en la novela es en Saturno. Pues cuando Arthur C. Clarke escribió 2010, ya los hechos los ubicó en Júpiter como en la película de Kubrick. Después, Peter Hyams, para 2010, sí que quería hablar de política, ¿sabes? De los conflictos geopolíticos que habían por la época y demás. Entonces, en esta peli, pues vemos enfrentados, como no, a Estados Unidos con Rusia, por una cosa que ha pasado en Centroamérica. Entonces, es una peli que la veo más ordinaria, no sé cómo decirlo, más mundana, mejor dicho. Recuerdo que mi madre me dijo hace muchos años que hicieron 2010 para explicar de qué iba 2001. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ella, porque 2001, todo y estar considerada una obra maestra, sí que hubo mucha gente que no le gustó la película, que le pareció lenta, aburrida y que no se entendía. En cambio, 2010 es mucho más asequible. Y además es una peli que te explica de qué va 2001. Sí que no te cuenta lo que significa cuando la peli pasa de Júpiter y más allá del infinito, o sea, el final que tiene, pero sí que te explica los hechos anteriores. O sea, es una película que, oye, me atrevería a recomendársela a aquellos que les gusta la ciencia ficción, pero que no les gustó 2001 por considerarla lenta y aburrida y que no se entiende. Hostia, pues esta creo que la pueden disfrutar. Pero claro, es lo que te digo, tienen un tono tan distinto. De hecho, yo creo que se disfrutan más si las ves como dos películas independientes que no como dos películas que forman un díptico.
Pero ya te digo, lo que consiguió Peter Hyams está muy bien, la recreación del Discovery y tal, hostia, y la historia muy guapa, pero es tan distinta. Hubo un intento de hacer una tercera película que ya se iba a basar en la tercera novela de Arthur C. Clarke, que es de 2061, Odisea 3, que la quería interpretar Tom Hanks, pero por lo que he podido averiguar, la cosa no pasó de tener conversaciones, aquello, oye, ¿hacemos esta película? No, pues venga, cada uno para su casa. Arthur C. Clarke escribió también una cuarta novela que era 3001, Odisea Final, y cuando le preguntaron por los errores de continuidad que hay en sus novelas, en su Odisea espacial, él dijo que es que las novelas, más que ser secuelas unas de otras, que cada una era un universo propio, ¿sabes? Que versaba un poco sobre el mismo tema, pero que no tenían que tener correlación unas con otras. Que bueno, a mí esa explicación me suena a una excusa para justificar que habían fallos de continuidad, ¿no? Pero bueno, al menos que lo sepáis.